Siempre fue dolor, tanta incomprensión, porque esas palabras eran un resumen perfecto de la indiferencia, de la soledad a la que todos realmente sometemos a los estudiantes en las aulas. Y digo todos porque el sistema es algo que formamos todos y todas. Y ser cómplice no hace formar parte de este crimen educativo. Esto escribía nuestra invitada en el Diario de la Educación. Hoy, en Pedagogía de Contrabando, hablamos precisamente de eso, de inclusión educativa, pero no desde los despachos ni desde la teoría, sino desde la experiencia directa de la familia. Nos acompaña la compañera Mercedes Bernal, madre muy implicada en el movimiento de Quererla es Crearla, del que ahora imagino que nos contará algo, que lleva años trabajando por una escuela verdaderamente inclusiva. Mercedes, bienvenida. Te lanzo aquí la primera pregunta, casi como un punto de arranque. ¿En qué momento una madre pasa de confiar en el sistema educativo, casi por inercia, a tener que organizarse para defender los derechos de su hijo o hija? Bueno, ante todo, gracias y por invitarme a compartir este espacio con ustedes. Y bueno, ¿en qué momento? Pues yo creo que de partida ninguna madre, ningún padre piensa en la confrontación, ¿no? En querer confrontar ni en ser activista de nada, ¿no? Todo el mundo tenemos una idea cuando nacen nuestros niños de lo que significa la escuela. La escuela, pues en ese espacio donde nuestros hijos van a aprender, van a desarrollarse, van a relacionarse. Y en ningún momento pensamos en que nos vamos a encontrar esas situaciones que nos hacen cambiar esa perspectiva, ¿no? Cuando van surgiendo esas necesidades y entonces vamos viendo que tenemos que hablar o si no se invisibilizan y vemos cómo se vulneran los derechos de nuestros hijos. Es curioso, Mercedes, porque en esto que un poco tú cuentas, Ujú. yo por hablando con familia y tal, la familia siempre parece como un recorrido parecido, ¿no? A esto que Sí. cuentas. Primero está una experiencia individual de me pasa algo a mí, luego aparece lo que imagino que solo puede ser frustración o impotencia, ¿no? Ahora me cuenta. Y luego empieza la organización colectiva. ¿Cómo fue eso en tu caso? Yo tengo que decir que es verdad que mi paso por por las diferentes etapas fue un poco rápido, porque en la parte individual, como tú dices, pasé muy rápido a entender que esto era un proceso colectivo, porque es verdad que desde mis inicios, ¿no? Intenté pues, informarme mucho, leía mucho, empecé a seguir a Nacho Calderón, a otros profesionales como María José Corel, escuchar a otras familias como Carmen Saavedra, Belén, Jurado, Paula Verde, ¿no? Entonces, ahí fue ya, a mí se me cambió el chip muy rápido de entender que cuando hablamos de una situación de discapacidad no es algo individual, sino que estamos hablando de un problema social. Entonces, para afrontar ese problema social, pues necesitamos del empuje colectivo. De nada sirve el ir pidiendo de manera individual recursos, atenciones, cuando realmente lo que estaba surgiendo era esa necesidad de decir, no, es que tenemos que transformar porque esto es algo que está ocurriendo a muchas personas, no solo a mí. Claro, me parece muy interesante que hablemos un poco pensando en otras familias, ¿no? Que puedan Sí. estar en ese punto inicial de este paso, de qué papel juegan las otras familias, ¿no? El estar en grupo, la red, quizás para esa toma de conciencia, para esa seguridad. Y sobre todo, si tú crees que la administración, la escuela, claro, responde mejor cuando se va colectivamente que individualmente o tampoco. No sé cómo lo ves tú. Hombre, siempre la presión colectiva derriba más que individual, está claro, la presión hace más efecto. Evidentemente es muy importante eso de crear el red. Yo te puedo hablar también de a nivel personal, cómo a mí me ha servido, por ejemplo, desde la plataforma de Quererla Crearla, ¿no? De ese movimiento, pues han surgido muchas acciones y entre una de ellas es un grupo de redes de apoyo que se ha creado en el que nos vamos uniendo una vez al menos, reunimos y es muy enriquecedor porque es verdad que ahí participan no solo familias, hay profesionales, familias, estudiantes, entran y salen, no siempre participan las mismas personas, ¿no? Pero es verdad que hay un grupito que sí estamos ahí desde el comienzo y ahí pues se pone sobre la mesa pues eso, muchas situaciones injustas que vivimos, cómo se pueden abordar, entonces está también la visión del profesional que nos ayuda, que nos asesora, que nos colabora. Contamos eso con las experiencias de otras familias que viven y nos explican pues cómo ha vivido el proceso y esa experiencia nos sirve para punto de partida, para no empezar desde cero, sino ver realmente lo que funciona, lo que no.
Entonces, las redes es muy importante. Y aquí también me gustaría decir que, a ver, que contamos muchas veces con el apoyo de la familia, claro, las familias que nos encontramos en la misma situación, pero lo suyo es que intentemos ya empezar a contagiar realmente al resto de familias, porque estamos hablando de un derecho que es fundamental y universal y que nos incumbe a todos, no es simplemente algo que tienen que luchar un grupo de familias. Porque es verdad que a veces estamos cansadas, ¿no?, de escuchar lo típico, no, es que una madre luchadora, es una madre muy valiente. A ver, si nos ponemos a reflexionar, deberíamos de cuestionarnos, bueno, si hay madres que tienen que ser valientes, que hay otras que están siendo muy cobardes, ¿no? Entonces, asumir un poco la responsabilidad de que lo que está ocurriendo no es algo que te ha tocado a ti y tú te lo resuelves, sino que es algo que está ocurriendo en la sociedad que nos incumbe a todos, porque al fin y al cabo por el derecho que estamos luchando es por una inclusión y eso es algo que va a enriquecernos a todos, a mis niños, al tuyo, y es algo que necesitamos como sociedad, ¿no? Qué interesante eso que cuentas, me lleva justo un poco al siguiente apartado, porque es verdad que quizá el término de inclusión es un término que yo al menos siento como permanentemente en disputa, ¿no? Entonces me identificaba mucho con esto que tú dices, de decir, oye, que esto es para todos, que tengamos que estar. Entonces, muchas veces parece que eso es un término vacío, etéreo, ¿no? Si quieres, que está por ahí, como que sí que hay que hacerlo, pero Que no va conmigo, que eso repercute a efectivamente, ¿no? otra. Es un derecho garantizado, pero bueno, entonces, Sí, sí. desde tu experiencia, para ti, ¿qué significa realmente, como primera aproximación, esto de la educación inclusiva? A ver, yo creo que la inclusión no es algo estático, no es algo que se vaya a resolver aplicando cosas externas, ¿no? Medidas y recursos. Venga, y ahora de repente ya tenemos inclusión, ¿no? Yo creo que la inclusión es un proceso dinámico de transformación que implica, pues eso, esa transformación estructural más profunda que va a derribar una barrera de la cultura, esa cultura que nos hace ver cómo percibimos a las demás personas y las respuestas que le damos, ¿no? Porque es verdad y es un hecho que vivimos en una sociedad capacitista, que estamos ahí enraizados esos sentimientos, esas ideas, y lo vemos porque se desarrolla discriminación en cuanto aparecen diferencias. Y esas diferencias, las respuestas que se le dan, pues siempre son las mismas, ¿no? Son la segregación. Por eso hay discriminación, porque ante la diferencia respondemos de otra manera y la manera que tenemos de responder es segregando. Entonces, la inclusión es eso, ese movimiento que tiene que no es algo estático, que es algo que también estamos continuamente también repensando y aprendiendo cosas nuevas, porque esto lo decimos mucho y me acuerdo mucho de mi amiga Paula Verde que lo dice mucho, ¿no? Que hay diferentes escalones de la ignorancia, ¿no? Que partimos muchas veces de lo que pensamos, que creemos que es inclusivo y nos vamos dando cuenta que lo que hace 2 años pensábamos que era algo, y ahora decimos, Dios mío de mi alma, lo que yo apoyaba en aquel momento. Entonces, es verdad que tenemos que ir avanzando, que esto no es una cosa que diga, ya soy inclusivo, sino que siempre vamos aprendiendo y desaprendiendo cosas nuevas. Bueno, muy de acuerdo, muy de acuerdo en lo que dice. Además, fíjate, estaba pensando en torno a lo que me contaba, que tú decías, vivimos en una sociedad capacitista y yo pensaba, bueno, ya, y si encima nos metemos en la cultura escolar, o sea, que ahí quizás también vivimos en una sociedad así porque la cultura escolar tiene en el ADN ya no solo eso, sino unas maneras de funcionar que yo te diría que atentan prácticamente contra la inclusión, ¿no? Entonces, Sí. cambiar esa dinámica y mi pregunta iba un poco por ahí. ¿Dónde ves tu mayor distancia, en tu experiencia directa, en ti o con otras madres, entre el discurso oficial de la educación inclusiva y tal, de la ley, y la práctica real de aula? O sea, ¿en qué punto tú dices, hostia, es que aquí hay un abismo? Claro, es que en el momento en el que se habla de escuela inclusiva y vemos una escuela donde, por ejemplo, hay una aula específica, ¿no? Eso es el ejemplo más claro de decir, no podemos hablar de inclusión cuando se está segregando a personas. Ahí yo creo que es más evidente que la diferencia que hay en lo que realmente debería de ser la inclusión a lo que otros piensan que están trabajando por la inclusión, ahí se demuestra, ¿no?
Bueno, ahí sabes mejor que yo, claro, que hay un debate enorme de cómo, bueno, de que es que hay como no hay recursos, hay que atender en un aula específica. O sea, hay todo un discurso lleno de 1.000 millones de matices, que a mí me parece que muchas veces el punto de partida ya tendríamos que dar una vuelta. Entonces, no sé qué te parece a ti este discurso sobre el tema, profundizaremos después más adelante, pero el tema de cómo no hay recursos, pues entonces un aula específica, porque hay una obviedad, que es que mientras estén en un aula diferenciada, no puede haber inclusión, que es un requisito imprescindible, ¿no? Que estén juntos. Exacto. Pues nada, es que las prácticas más inclusivas son eso, en el momento en el que se permite y se hace real que haya participación y que haya pertenencia, ¿no? En el momento de que se cree de verdad que todos los niños pertenecen a esa escuela por derecho y que somos los demás los que tenemos que poner los medios y las maneras para que eso sea efectivo, ahí es donde empieza realmente el punto de partida de vamos a practicar y vamos a transformar para construir la inclusión. Eso sería para ti, digamos, una de las primeras prácticas, por llamarlo de alguna manera, que en un centro que realmente marca la diferencia, el decir, oye, mira, nosotros vamos a incorporarle, a partir de aquí trabajamos, pero de primera, ¿sería esa? Sí, claro, el contar con que de partida todos los que están aquí, todos los alumnos son de pleno derecho, que tienen que estar aquí, tienen que participar y tienen que aprender. Ese sería el punto, ¿no? Vale. Y errores que, por dar algunas claves, ¿no? A los profes que nos estén escuchando, a los centros, errores más habituales cuando hacemos esto de, venga, vamos a lanzarnos a hacer inclusión. Pues, a ver, el error que a lo mejor podríamos pensar que es más claro y que se comete más continuamente es el poner el foco en el alumno, ¿no? El pensar que para construir inclusión, pues necesitamos eso, adaptar al niño, poner recursos al niño, entonces perdemos el foco realmente donde tenemos que poner lo que es lo que está causando las barreras que no le está permitiendo al niño poder acceder a la información, poder aprender, poder participar, ¿no? El poner el foco en el contexto, en esas barreras de ya no solo física, que muchas veces pensamos en las barreras físicas, no, las barreras que un propio profesor puede tener de sus propias ideas, de cómo considera que debe llevar una clase, las metodologías, las estrategias que utiliza, pues darle una vueltecita ahí para ver de qué manera está impidiendo su forma de hacer para que esa persona realmente pueda participar y pueda relacionarse y pueda aprender como los demás. Poner el De hecho, foco fíjate, en otro lado. eso que estás diciendo tiene un soporte teórico detrás muy antiguo. Es decir, Bernstein ya hablaba de que el problema de la cultura escolar es que permite que uno se adapte mejor que otro. Entonces, hay un problema que tiene que ver con cómo es la cultura y cómo la cambiamos y a quién facilita que se adapte. O sea, que me parecía muy potente. Y, vale, y respecto a este tema de, tú sabes, derecho, ley, y luego el aterrizaje en la realidad, ¿no? Porque es verdad que ahora tenemos la fortuna de tener una normativa a priori bastante que reconoce bastante la inclusión, pero luego en la práctica estamos hablando ahora de que esto no termina de concretarse. Entonces, para ti, ¿dónde está el principal problema? ¿En la ley? ¿En la falta de recursos? ¿En la cultura de los centros, de la que ya hemos hablado? Pero si tuviera que poner el acento en algo, para ti, ¿dónde estaría el principal problema? Bueno, como hemos dicho que que la inclusión engloba muchas cosas, como tú dices, todas las cosas que tú has nombrado tienen algo que ver con que no se esté llevando a cabo, no se está haciendo efectivo. Pero es verdad que en esto, pues yo dejaría a un lado realmente lo que es la ley, porque la ley, como tú dices, ya se habla de inclusión. Tenemos ahí la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que España ratificó ya en 2008 y como sabemos y como en nuestra Constitución así nos dice, ¿no? En el artículo 10.2 nos dice que cuando hablamos de derechos humanos, todo lo que España ratifique forma parte ya de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces ya es ley que hay que cumplir. Entonces, por un lado, la ley está. La LOE también, porque la LOE, si empezamos a desgranar un montón de aspectos de dónde aparece la inclusión o esa visión que va en la línea de la convención, por ejemplo, en el artículo 4 de la LOE, ¿no? Que se habla de eso, de cómo desarrollar una educación en condiciones de equidad, que también va en línea de lo que nos dice la UNESCO, ¿no? La equidad, no buscar resultados iguales, sino buscar igualdad de oportunidades. En el artículo 74, me parece que también, o 71, que habla de cómo el sistema tiene que garantizar la educación de todos y todas, de desarrollar sus capacidades, eliminando barreras. Ahí pone ya el foco donde lo deberíamos de poner, que es en la barrera. O sea, que por la ley está que no se hace efectiva, pues por muchos motivos, porque, por ejemplo, los recursos que tú nombras también,
Está claro que hace falta más financiación. En la escuela que queremos construir es necesario recursos, eso es evidente, pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces los recursos son obstáculos, porque utilizamos también recursos para segregar. Entonces, eso, si lo hablamos después un poquito más, hablamos de los recursos, lo que sea, es un punto fuerte muy importante también, ¿no? De los recursos. Y la cultura, pues la cultura, ahí hay mucho que hablar, porque evidentemente la cultura es un gran obstáculo, ¿no? Hemos construido la educación en base a la meritocracia, ¿no? Siempre nos han enseñado que con el esfuerzo se premia. Entonces, yo me pregunto y siempre me he preguntado desde que estoy con mi niño ahí luchando y luchando, ¿por qué los que más se esfuerzan realmente no son los que llegan, ¿no? No siempre son los que llegan. Son niños y niñas que muchas veces le hacen que tengan que demostrar el doble y el triple como para que demuestren que realmente son aptos para poder estar ahí, ¿no? Porque eso es una meritocracia que realmente no tiene en cuenta no es sensible a las diferentes identidades, no tiene en cuenta los diferentes puntos de partida y sobre todo eso porque está sostenida sobre algo que es mentira, porque no se premia el esfuerzo. Lo que estamos premiando es quién encaja, quién no encaja en un molde establecido en base a unas medidas, unas herramientas de medición, de evaluación que también son rígidas, que son estándares. Y entonces se confunde con un niño o una niña que no se adapta a esas medidas, a esas evaluaciones, que no se tiene que adaptar por otro lado, que no se adapta a eso, en que pues no tiene el conocimiento, no desarrolla la capacidad o no tiene la competencia, ¿no? Entonces se tiene que entender eso, que la escuela no es un espacio donde es un sistema de producción, sino tenemos que entender que es un espacio de eso, de convivencia, de aprendizaje, de relaciones, y es algo... Es darle una vuelta al sentido realmente de lo que queremos en la escuela. Entonces, la cultura es muy importante y tiene una presión muy importante porque la meritocracia, evidentemente, está en las antípodas de construir una escuela inclusiva. Claro, yo escuchándote lo pensaba, ¿no? Un poco los recursos son condición necesaria, pero no suficiente, porque los recursos se integran, tú lo estabas explicando fantástico, bajo una lógica de funcionar. Entonces, esa lógica también tiene que cambiar. Y yo entiendo el discurso de, oye, hacen falta recursos, pero hace falta recursos y hace falta una lógica que lo acompañe, ¿no? Entonces, me gustaría hablar un poquito de cómo, qué ocurre cuando como familia decidís pues exigir esos derechos, pues porque lo que tú estás contando, ¿no? La escuela o la cultura no acompaña o no hay recursos o lo que sea. Si cuando lo hacéis os sentís acompañado o sentís resistencia. ¿Y por qué cuesta tanto? Sería un poco mi pregunta, que esto sea un derecho efectivo y no una cosa voluntaria. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Cuesta tanto porque dijimos antes, ¿no? Que hace falta cambiar muchas estructuras, muchas ideas, romper con prejuicios y eso evidentemente todo el mundo no está en esa línea de querer, porque esto está claro que hay que querer y hay que creer que es posible. Y la familia, pues nos encontramos, normalmente no hay que generalizar, ¿no? Porque es verdad que encontramos en nuestro camino gente que quiere, que está por la labor de cambiar, de transformar, que cree en sus alumnos, pero que también se encuentran muchas barreras por otro lado. Pero nos encontramos normalmente, de manera más generalizada, nos encontramos con más barreras, ¿no? No nos encontramos con acompañamiento. Y esto es algo que frustra mucho y duele porque... A ver, yo creo que en el sentido, en el objetivo de las familias, el objetivo de los padres cuando hablamos de educación, yo creo que es el mismo, ¿no? ¿Qué queremos los padres? Porque nuestros niños se relacionen, progresen, estén en el cole bien. ¿Qué quieren los profesores? Pues lo mismo, ¿no? Que avancen, que progresen, que se puedan relacionar. Entonces, si el objetivo es el mismo, no se entiende que muchas veces parece que los papeles del padre, de los maestros y la familia tienen que estar enfrente, cuando tenemos que estar de la mano, porque el objetivo, como he dicho, es el mismo, ¿no? Entonces nosotros queremos siempre sumar. Yo creo que se tiene que poner un poquito más en valor el conocimiento y la experiencia de la familia y tenerla en cuenta no como un obstáculo, como que aquí viene a cuestionarme. Yo no voy a cuestionar el trabajo de nadie, yo simplemente quiero sumar y cuando me di cuenta de que hay cosas que no se están haciendo bien, pues ponerlas sobre la mesa y vamos a colaborar y vamos a prestar un poquito de esa escucha tan necesaria, ¿no? Y no cometer esos errores, ¿no? Porque es muy triste que la familia muchas veces, pues eso, la mayoría de las veces pues nos vemos mendigando siempre, ya no solo a principio de curso, que es muy evidente, es que a lo largo de todo el curso, ¿no? Esas tutorías, esa atención, mira, porque la información
la comunicación no es fluida, ¿no? Hay muchas veces mucho hermetismo, muchas veces las familias no conocemos, no sabemos cómo se está trabajando, de qué manera. Entonces, contar siempre con la familia debería de ser un requisito muy importante y yo creo que debería de ser una necesidad de los padres, ¿no? Que es mejor que contar con una experiencia de personas que saben qué falla, qué no, y no caer en el mismo error, porque nosotros muchas veces desde la distancia pues vemos como un año y otro, ahora aparecen otros maestros, ahora aparecen otros especialistas y vuelven a caer los mismos errores y otra vez vuelta a empezar y tal. Cuando ese recorrido ya está hecho, vamos a aprovecharlo, vamos a crear esa genealogía de lo que está hecho, vamos a partir de ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad que no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que hace mucha falta empezar a hablar de comunidad educativa y empezar a creérnoslo. Porque además, fíjate, las familias son unos grandes olvidadas en la participación y en la toma de decisiones, pero la del alumnado no te hablo ya. O sea, el Ya, alumnado bueno. ni está ni se le espera, que luego pedimos que sean ciudadanos y ciudadanas súper democráticos, pero jamás han estado Han formado acostumbrados. parte y se le ha tenido en cuenta su voz. Claro, ¿no? Me parece como un crack mental. Mira, y vamos a saltar, porque como ha abierto tú ya el melón, pues ya tiramos por ahí, ¿no? Y me gustaría que habláramos un poco, que profundizáramos un poco en esto de la relación con el profesorado, que me parece como muy importante, ¿no? Eh, ¿Tú qué crees que diferencian los centros y los docentes que funcionan bien y los que no? O sea, es una cuestión, ya hemos hablado de recursos y tal, pero es una cuestión también de actitud. La formación docente juega algo que ver y sobre todo una pregunta que yo creo que está en el centro de todo esto, que es si tú crees que hay como una especie de, que yo podría entender, ¿eh? Ojo, de miedo a la inclusión. ¿Sabes? Que yo Hace podría muchas entender preguntas ahí. que me parece legítimo, ¿eh? O sea, Sí, sí, pero ¿sabes lo que digo? Que pienso yo también. A ver, cuando hablamos de emociones, evidentemente decimos que todas las emociones son necesarias, que lo importante es saber gestionarlas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, que tú has nombrado el miedo, siempre se ha pensado el miedo como una emoción negativa, cuando realmente el miedo es una emoción tan necesaria que incluso nos puede salvar la vida. Lo importante del miedo es eso, que no te paralice, que no sea un obstáculo, sino que ese miedo te haga pues decir, oye, aquí yo no sé qué hacer, estoy perdido, necesito ayuda. Y esto yo creo que es un punto de partida muy importante de los profesores, es realmente reconocer, oye, quiero, pero no sé o no sé cómo abordarlo. Vamos a buscar aliados, vamos a trabajar de manera colaborativa con otros profesionales, vamos, lo que he dicho, a atender y escuchar más a la familia, ¿no? En ese diseño de cuando tú empiezas y te enfrentas a una situación de que haya mucha diversidad en tu aula, como tiene que ser, porque la sociedad es así, pues decir, bueno, ¿cómo empezamos? Pues venga, voy a buscar esos aliados que me ayuden, que me den pistas, que me den ideas y yo ir rescatando lo que me vaya aportando, lo que me vaya sumando. Entonces, el miedo sí, es necesario y es, como tú dices, y es humano y es real, porque es que lo tenemos las propias familias, que es que nosotros, con lo que tú has comentado también, ¿no? De la formación, ¿sabes? Que los padres cuando nos afrontamos una situación que no esperábamos de nuestros hijos, no estamos formados, sino simplemente vamos conociendo a medida que vamos aprendiendo con ellos, a convivir con ellos, vamos resolviendo situaciones, pues los profesionales, pues igual, ¿no? También cuando se habla de la formación, yo tengo que decirte que yo estudié también magisterio, no ejerzo, pero he trabajado con niños. Entonces, claro, cuando yo salí de la carrera, claro, sí, la formación muy bien, te forma, mucha didáctica, pedagogía, pero realmente tú sales y dices, no tengo ni idea, hasta que no me enfrente realmente a un grupo de niños y yo vaya viendo cómo me responden, y ahí voy viendo, esto no, esto falla, esto no lo uso más, aquello, y realmente conocer a lo que tengo enfrente. Entonces, formación, muchas veces eso, pedimos en nombre de la inclusión, más formación para los profesionales, incluso los propios profesionales. Es que yo no estoy formado para eso. Es que formarse en humanidad, yo creo que se forma uno conviviendo y aprendiendo. No tenemos que formarnos en diagnóstico y en conocer un montón de diversidades. No, tenemos que conocer la concreta con la que estoy conviviendo en ese momento, con la que estoy viviendo en ese momento. Y si se me hace un mundo porque no lo entiendo, pues tenemos eso, la experiencia de la familia, de otros profesionales externos que también trabajan con el niño, que pueden aportar un montón. Entonces, hacer eso, como tú dices, esa red de comunidad de vamos a abrir la escuela, no ese hermetismo y pensar que nosotros lo tenemos que solucionar todo, ¿no? La educación es algo que nos incumbe a todos y todos podemos aportar, ¿no?
Mira, fíjate, yo estaba escuchándote y estaba diciendo, me voy a mojar en algo bastante polémico. Pero, Mm, claro, o sea, a mí no me gustan un poco estos discursos, Mr. Wonderful, de no, es la actitud, ¿no? Pero sí que sí, me parece que aquí, no sé si llamarlo actitud o no sé cómo llamarlo, pero sí que marca bastante la diferencia. Porque estando de acuerdo en que no hay recursos, pero si yo tengo la actitud, como tú decías, esa idea, quizá, esa creencia, si quieres, de que somos comunidad, hasta para eso me vale. Vamos como comunidad juntos a pedir recursos. Vamos a manifestarnos, vamos. Tengo la exacto. oportunidad de decir, oye, pues voy a buscar cosas para afrontar este problema que tengo aquí ahora en mi aula, que es que necesito que estemos todos aquí. Pero es irrenunciable que estemos todos. Entonces, me parece que hay un núcleo que yo no sé si se da por formación, por experiencia, por cómo de creer firmemente en la idea de la inclusión, que es el motor para poder hacer todo lo demás, desde exigir recursos hasta, ¿no? Y estaba un poco pensándolo por ahí. Claro, es que evidente, sí, sí. Todo influye, ¿no? Los recursos, la formación, la actitud, sí. Pero es que si ponemos una balanza, evidentemente la actitud es el todo, porque realmente tú puedes tener un montón de recursos, ¿vale? Pero si tú no tienes actitud de plantarte, no sirve de nada, ¿no? Es que cuando hablamos, por ejemplo, de eso, de la escuela inclusiva, pues es una escuela eso que necesita muchos recursos, pero estamos pensando en la misma escuela de siempre, ¿no? En la escuela que históricamente ha segregado, ha silenciado a un montón de niños y niñas, pensamos que de repente con una maravilla de recursos fantásticos, de personal humano especialista maravilloso, ya de repente vamos a tener, pues no, porque las relaciones humanas son más complicadas. Entonces necesitamos, sí, necesitamos esos recursos, pero lo que necesitamos es cambiar la idea de lo que pensamos que es la educación, qué es lo que queremos hacer con los niños y niñas que tenemos delante. Decía nuestro compañero David de la Rosa el otro día Sí. en un tuit, que me he acordado ahora al escucharte, decía, ahora con todo el tema de las huelgas, ¿no? Decía, a favor de la huelga y de la lucha de todo el profesorado, pero ojo, pedimos más recursos para hacer inclusión, no para sacar más a los niños fuera, ¿no? Eso es. Entonces me recordaba mucho a eso. Claro, es que podemos caer en ese, es que también una trampa del sistema que nos hace ver que necesitamos recursos para hacer la inclusión y como hemos dicho, la inclusión son muchas patas, que sí, que los recursos, pero que muchas veces sin recursos, pero teniendo ganas y voluntad y queriendo, pues eso, se busca colaboración, se busca otras herramientas que tenemos en nuestro día a día. Entonces, si pensamos solo en los recursos, es como que también tenemos esa excusa de como no tengo los recursos, no me remango y no me pongo al lío. Entonces, tenemos que ver realmente nuestra pequeña parcelita de acción, qué es lo que puedo yo aportar y qué es lo que puedo hacer, independientemente de que tenga más recursos o que no tenga más recursos, pero lo que tú dijiste también, ¿no? Partir de que si tengo estos niños, esto es mi responsabilidad. Yo no puedo pensar, esto es como la idea también, ¿no? Que a mí me choca, me ha chocado siempre de cuando escucho a profesionales hablar, dicen, no, yo es que este año tengo 22 alumnos y 3 NEAE, no sé qué, a mí esas cosas ya como que me toca demasiado, ¿no? Porque ya está dando por hecho realmente que hay 3 personas, 3 niños y niñas que no tienen esa categoría de alumnos. Entonces ya tú estás asumiendo que la responsabilidad de esos niños realmente no van a ser tuyas, tú vas a depender de que haya especialistas o que no. Cuando volvemos a lo de siempre, tú te has formado como profesional. Sí, es evidente que tú no conoces muchas características, muchas consecuencias de algunos diagnósticos, pero ¿conoces el trabajar con niños? Sí, pues vamos a empezar a trabajar con niños, vamos a escuchar a la familia y vamos a colaborar con que esos profesionales no estén, porque claro, es igual que también lo que se dice, ¿no? El vincular el recurso a la etiqueta del niño también es muy peligroso, porque caemos en ese error continuo de al final segregamos a los niños, no, es que si no se le etiqueta no hay recursos. Bueno, pues vamos a luchar porque sean los recursos para la escuela, que la escuela tiene que tener esos recursos para dar respuesta a todo, no centrar que los recursos son específicamente para Manolito y Juanita, porque entonces ya esos niños, eso, pierden esa categoría de alumnos, son niños que están como ahí en el limbo, no es responsabilidad realmente de cada uno de los tutores o de los profesores que trabajan con él, sino la PT es la que se tiene que encargar, que si de adaptar, y el profesor como, es que yo no puedo, es que yo, es responsabilidad tuya igual que el resto y es lo que hay. Claro, no, no, muy de acuerdo. A mí me parece que hay una parte ahí, o sea, hay una frontera entre el voluntarismo, entre que la idea de que yo también entiendo el profesorado, de que es que, oye, mira, yo tengo que lidiar con todo, oye, mira, no, ¿vale? Yo soy un ser humano y necesito recursos. O sea, hay una frontera ahí entre eso y la ausencia total de responsabilidad, ¿no? De, bueno, no, es que esto yo no, Exacto. no. Yo creo que leía hace mucho tiempo con mi alumna un texto sobre los MRP, los Movimientos de Renovación Pedagógica Antiguos, y le llamaba mucho la atención
que se dijera explícitamente que el profesorado asumía la responsabilidad de crítica, de educar, ¿no? Y era como, bueno, pues un poco yo lo pienso siempre por ahí. Tenemos que tener, los docentes, yo el primero, un grado de responsabilidad de cuál es nuestra tarea. Y eso puede implicar, oye, vamos a tirarnos a la calle, como están haciendo ahora los compañeros y Sí. compañeras, a pedir cosas, pero para otra idea de escuela y desde otra creencia, Eso, ¿no? no pensando simplemente en mi situación laboral, que sí, que es legítima, es necesaria, Total. y las familias estamos con ello también, porque esa es la idea también, que cuando se reivindique, ¿qué quiero yo? Que el profesional que esté con mi hijo esté en buenas condiciones, que trabaje a gusto, que esté bien, entonces nosotros podríamos apoyar, pero como muchas veces, es lo que estamos diciendo antes, parece que estamos en bandos encontrados, en lugar de entender que, oye, que realmente estamos pidiendo lo mismo, pero dándole la vuelta al sentido de lo que es lo que queremos todos y todas, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque además, fíjate, desde ahí volvemos a la idea de comunidad, es donde esa lucha podría ser compartida, Ujú. ¿no? Es donde esa lucha todos y todas podríamos formar parte de esa lucha. Entonces, me parece que sí, que ese es un giro fundamental. Mira, si te parece, vamos a hablar también de, en este punto en el que estamos, ya para cerrar, del malestar docente, porque me parece que es un tema como que está en el centro de todo el debate educativo ahora mismo, ¿no? Hay muchísimo malestar docente, que a mí me parece que es legítimo Ujú. por condiciones y por situaciones, pero hay como un sector del profesorado que coloca en el centro del malestar docente constantemente a la inclusión educativa. No sé si tú... Entonces, no sé, parece que se percibe como una carga. Para, ¿Y cómo podemos salir de esta lógica de la confrontación, si es que se puede salir con este sector del profesorado? A mí lo que me preocupa, ¿vale? Y ya te doy la palabra, es que ese discurso del malestar, de la confrontación y de la inclusión como carga está cada vez más extendido y cada vez tiene más, se suma más gente. Entonces, bueno. Sí. Hombre, es peligroso, ¿no? La verdad que tiene, porque entonces estamos poniendo más el foco en eso, en que realmente lo que pedimos es una utopía, porque, a ver, nosotros pensamos y somos muy conscientes, y yo creo que la mayoría de las familias somos conscientes de eso, del agotamiento del profesorado muchas veces cuando se encuentra barreras, ¿no? También desde la administración, la propia administración. Pero que lo que no vamos a apoyar nunca es que se justifique faltas de medios, falta de recursos a que algún niño, con nuestros hijos, pues se puedan quedar fuera de la escuela. Es que eso es lo que no podemos asumir ahí no nos van a encontrar nunca de apoyo. Entonces, como medida para intentar confrontar estas situaciones, ¿no? De donde que se está creando esa, mm, esa sensación de que la inclusión es algo que nos sale muy caro y que la inclusión lleva mucho desgaste y mucho trabajo, pues simplemente yo creo que es fijarnos en ejemplos que sí se están llevando a cabo y que están trabajando en esa línea de la inclusión y que realmente nos está demostrando que es real. A ver, porque hay mucha evidencia científica, muchos estudios pedagógicos que nos dicen realmente que la inclusión es efectiva, es urgente y se puede hacer. Que no es algo de cuatro madres que estamos ahí un poco locas, que no aceptamos la realidad, que eso es otra frasecita que también es para extendernos la frasecita, ¿no? No sé qué realidad hay que entender. Una realidad que deje a niños excluidos no es ninguna realidad. Pero bueno, entonces, tenemos que pensar en esas cosas que sí están que se están construyendo en el buen camino, que van en la línea de la legalidad y que incluso la propia administración también está poniendo barreras, ojo, porque ahí tenemos el centro de Almansa, de Jan Mesquida, hay varios centros, incluso los que están trabajando con ellos, que llevan varios años ya demostrando que es posible, que van en la ley, ¿no? Porque la disposición adicional cuarta nos dijo ya que ya vamos corriendo años, en el 2020 que nos dijo, los centros de especial tienen que convertirse en centros de recursos y hay personas, pues eso, que piensan que eso es imposible. Bueno, pues aquí hay ejemplos que sí están demostrando que sí, que con trabajo, con ganas, con voluntad, sí se está consiguiendo. Entonces, ahí es donde hay que poner el foco. Las personas que no creen o tienen que mirar hacia ahí, no quedarse en el no puedo, es imposible, sino, oye, te están demostrando que sí. Entonces, vamos a apoyar. Tenemos que crear esa comunidad de que realmente apoyemos lo que sí está funcionando, lo tomemos como modelo, como referente para replicarlo en todos los territorios.
y no quedarnos en el no puedo, no tengo recursos, no tengo formación, porque claro, esa es como se suele decir, la postura también más cómoda, entendiendo, como digo, el agotamiento en muchas situaciones, pero lo que no entendemos es cuando hay esa barrera real de decir, es que esto es imposible, lo que pensáis, no, hay personas que tienen que estar en otro sitio. Entonces, ahí no vamos a llegar nunca a ningún entendimiento. Hay que haber una escucha y decir, oye, que sí se está cumpliendo, que eso va, ellos van en la línea de la ley y somos nosotros, que eso es otra cosa. ¿Cómo confrontamos a los que dicen que no? Oye, pues le tenemos que decir claramente, es que estáis incumpliendo la ley, es que estáis ejerciendo una labor de una manera ilegal, porque lo que estáis haciendo con muchos niños y niñas no es legal. Entonces, de esa manera, pues a lo mejor empiezan a cambiar el sí, cuando empiece ya el susto de decir, oye, la administración realmente está apoyando esto porque se está haciendo bien y es posible, pues tenemos que poner a la pila o este no es nuestro sitio. Otra cosa no hay. Claro, yo me quedo un poco de lo que te escucho con un mensaje de esperanza, que es que hay un punto común de lucha. O Sí. sea, si volvemos a la idea de comunidad y volvemos a donde todo y toda, familia, alumnado, profesorado, podemos estar unidos por una idea común de educación, ahí hay un punto de lucha muy potente para pedir recursos, para pedir espacio, como hablábamos, ¿no? Con una idea de escuela también común, ¿no? Para Sí. todos y todas. Pero fíjate, te estaba escuchando y a mí me parece que el discurso este de la evidencia científica tampoco ayuda, me da igual, es un derecho. Es como, yo siempre pongo el ejemplo de cuando la integración racial en Estados Unidos. En ese momento también salieron muchos estudios científicos que cuestionaban, Sí, ya, ya. pero es que me da igual, es que no me importa, es que tenemos que estar todos juntos, ¿sabes? O sea, Ya, pero como hay argumentos para todo, pues claro, lo que digo, tenemos argumentos contrarios para todo. Para el total. que se guía por lo científico, pues mira, para el que se guía por la ley, pues mira. Total. Pero que me Entonces, parece muy importante, ¿sabes? Situar el punto ahí. Porque también los científicos, o sea, el debate científico también es otra pata que sí, claro, no hay de podríamos. todo, como siempre. Mira, y ahora vamos a hacer la sección de la pregunta incómoda de nuestra compañera alienada, ¿vale? Que siempre patrocina esta sección. Que, bueno, mira, en este caso sería un poco que, más allá de los recursos, de todo el tema de formación, de todo lo que hemos hablado, si tú crees que aparte de esto se está juntando que vivimos un momento de retroceso político intencional, en general en la sociedad y evidentemente en este aspecto de vuelta a la segregación. No sé si tú piensas que esto es así o no lo crees. Hombre, es evidente, no por lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Nosotros estamos viviendo con mucha preocupación, incluso desesperanza, ¿no? Impotencia, el ver cómo cada día se abren más aulas que segregan, ¿no? Esa petición que muchas veces parte incluso de parte de las familias, ¿no? Pensando en qué es lo mejor para su hijo, estar en una aula específica, aulas C, aulas hueco, depende de cada comunidad, pues se llama de una manera o de otra. Entonces, es algo que preocupa porque realmente eso es político. No es ley, porque la ley no te está diciendo eso, pero es verdad que se está asumiendo eso por intereses o por, no sé, pero lo que está claro es que no se está poniendo realmente en el centro al que debería de ser el protagonista, como tú empezaste a hablar al principio, que es el alumno, que el interés del alumno nunca puede ser el querer que lo separen de la sociedad a la que pertenece. Entonces, tenemos que poner el foco ahí, que no hay debate de lo que es la inclusión o no la inclusión es lo que es, el único camino que es, y es una escuela para todos y para todas. Y que no podemos poner por encima que si la elección de la familia, porque muchas veces las familias también están condicionadas, están mal informadas, o que muchas veces después del dolor, porque nosotros hablamos muchas veces con muchas familias y entendemos que desde el dolor, de ahora mismo cómo está planteada la situación y lo que están viviendo, se le plantea el abandonar la escuela ordinaria para entrar a una escuela especial y después del desgaste emocional, de sufrimiento y ve que realmente su hija no lo está pasando bien ahí porque le están prácticamente invitando de manera descarada a que se vaya de ahí, ¿cómo una madre puede permitir que estar en un sitio donde a su hija no se le quiere? Pues evidentemente tiene con todo el dolor, toda la frustración, pues tener que cerrar la puerta y abrir esa, pero que eso no es realmente una elección de verdad y con conciencia, es una elección realmente a la que se nos obliga. Y eso, desde el punto de vista político, se tiene que atajar ya y apostar, como dije antes,
por esos centros que sí están en la línea de la legalidad, porque sí existen, y que las familias que no crean o que piensen que eso es una utopía, que es imposible, que mi hijo está mejor atendido, que se informen de verdad, que se metan en la página de Quererla, que busquen información y vean cómo está habiendo un montón de casos de sí, que son reales, de familias que están transformando junto con la escuela, junto con el profesorado, se está creando esa comunidad de aprendizaje donde todos estamos aprendiendo y estamos construyendo, pero hace falta más voluntad política para que no se premie a lo que no se tiene que premiar, no se puede seguir abriendo aulas que sigan segregando y no se puede atender a los recursos de la manera que se está atendiendo actualmente, ¿no? Bueno, llevamos un poco girando en torno a esto, ¿no? En toda la conversación. Yo creo que realmente hay una batalla cultural detrás sobre lo que debatimos es qué escuela, qué idea de escuela queremos, ¿no? Y sí que creo que hay actores pues muy interesados, ¿no? Por proporcionar una u otra idea de escuela. Entonces yo creo que ahí es el escenario. Entonces, ¿tú crees que, con esto en mente, hay veces que se está intentando hacer pasar la segregación por inclusión? Evidente, ¿no? Es que lo estamos diciendo. Un modelo inclusivo, una escuela inclusiva, mira, inclusiva porque tiene una aula específica, pensando que como están en el mismo espacio, en el mismo edificio, pero mira, pero es que esos niños están segregados. Entonces, sí, se está intentando ver cómo esas medidas que incluso muchas veces, ya te digo, de parte de la familia, por eso hablaba también al principio, ¿no? Cuando decía lo de Paula, lo de los escalones de la ignorancia, que muchas veces, porque yo tengo que confesarlo, yo cuando empecé, yo hace más de 10 años, yo estuve recogiendo firmas para una aula específica en un instituto, porque aquí en Rota no había no había aula específica en los institutos, y es verdad que había un vacío. Entonces llegaban los niños que estaban en la aula específica en primaria, llegaban al instituto y ahora ¿qué hace con esos niños? Pues tenían que ir del tirón a un cole especial. Entonces, lo típico no es conformarse con lo menos malo. Bueno, pues antes de que vaya un específico, vamos, sin ser consciente realmente, bueno, que sigue siendo una medida totalmente segregadora y que no es el derecho del niño y que no está cumpliendo la ley. Entonces, sí, se utiliza muchas veces ese recurso, o cuando muchas veces últimamente, ¿no? Que estamos viendo cómo las familias están con las huelgas y se están manifestando. Y ese discurso peligroso de que se asocia, lo que te dije antes, ¿no? Ese recurso a la etiqueta, ¿no? La familia NEAE se pone... Entonces, a mí lo que me preocupa también es qué discurso y qué mensaje dejamos al resto de la sociedad. Bueno, que es algo que le incumbe a unas cuantas personitas, a una familia específica, que es algo que a mí ni me va ni me viene, que le ha tocado a ella a Salucha, y que realmente llegan a pensar incluso, que es que este tipo de escuela nos cuesta mucho dinero a los demás. Entonces es muy peligroso pensar que estamos pidiendo para nuestros hijos, no, estamos pidiendo para la escuela. Es lo que hay que cambiar el foco de lo que pedimos la familia. Pues la familia pedimos para todo, que el derecho de mi hijo es igual que el derecho de tu hijo y que mi hijo pueda participar también va a beneficiar al tuyo porque tu hijo se va a enriquecer de la participación de mi hijo igual que el mío del tuyo. Entonces es algo que está costando más y es lo que tenemos que seguir, contagiar esa conciencia colectiva, ¿no? Porque yo siempre lo hago el paralelismo con el feminismo. El feminismo sin vosotros, sin los hombres, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Tenemos que erradicar el machismo siempre todos unidos, ¿no? Porque lo que buscamos es la igualdad entre los dos, en cómo nos relacionamos, cómo volvemos a convivir de una manera más sana, más equilibrada. Y eso necesitamos a todas las partes de la sociedad. No podemos, por mucho que luchemos unas pocas, si las demás no aportan, no quieren, no. Entonces con las familias pasa lo mismo. ¿De qué sirve que seamos un grupo siempre específico el que luche si realmente el resto de la sociedad piensa que no va con ello? Entonces hay que seguir contagiando a que esto estamos hablando por un derecho fundamental de construir una escuela que sea para todos y para todas. Y porque nunca se sabe cuándo se va a necesitar estas cosas, porque muchas veces pensamos que no va con nosotros hasta que la vida te da un vuelco y dices, ay Dios mío, y yo pensando que esto no me iba a tocar. Me ha gustado mucho eso que hablaba antes de malmenorismo educativo, ¿no? Esta idea de malmenorismo educativo me parece que es como muy, muy potente. Y luego otra cosa que me gustaría que no pasara desapercibida para cualquiera que nos escuche, que es, fíjate, tú lo decías, y claro, la idea de que mi hijo se beneficia por estar con el tuyo, ¿no? Por compartir. Claro, pero eso no encaja muy bien o fricciona mucho con la idea de educación de absolutamente transmisión de contenido. Claro. Cuando concebimos dar clase como una idea en la que un señor o una señora se sienta,
te explica una cosa y tú después lo reproduces y lo vomitas en un examen, y aquí para y después gloria, eso es prácticamente incompatible, me parece a mí, con que todos y todas podamos estar ahí. Claro. Entonces, a mí me parece que mucha parte de la fuente del problema está también ahí. Está ahí, claro, la toma de conciencia de que la escuela no es ese sistema que procura hacer niños que sean productivos en un futuro, sino que la escuela es eso, es un espacio donde se va a desarrollarse, a relacionarse, a convivir, a ser personas, a crear los ciudadanos que creemos que después van a estar en la sociedad, ¿no? Que van a formar parte de la sociedad. Ese es el cometido y el sentido de la escuela, ¿no? Darle esa vuelta y que realmente todo el mundo seamos conscientes, porque es verdad que muchas veces los coros de familia, ¿no? ¿Cuántas veces se ha escuchado a otra familia? Bueno, es que el maestro va a bajar nivel porque en la clase hay 2 niños que... Y te encuentras tú con esa impotencia, ese dolor tan desgarrado de decir, Esto es. ¿cómo es posible que entre en la mentalidad de las personas pensar, poner por encima el derecho de tu hijo a tener nivel a que otro niño se tenga que ir? Es que es inconcebible como humanidad, Como si además Mercedes pudiera haber algún nivel cuando hay gente que está excluida. Exactamente. Podríamos hablar de nivel Es si que estamos, hasta eso, claro, claro. si le estamos dando nivel a los que ya lo traen de casa, a los que ya Eh, vienen más beneficiados, hombre, pues no, pero sí que me parece brutal lo que estás contando. Oye, y una pregunta re incómoda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora mismo, ¿no? En la situación en la que estamos, que tú estás contando, ¿quién crees que realmente está ahora mismo poniendo la carne en el asador por defender la inclusión? ¿Las instituciones o la familia organizada? Y he dicho organizada, ¿eh? Para que exacto. no... Sí, evidentemente la familia es la que está tomando el mayor peso. De hecho, que hay profesionales que también se están ya uniendo a esta lucha, pero la cabeza más visible ahora mismo son los grupos de familia. Y es que lo que decimos, ¿no? Que es una pena cuando lo que realmente estamos reclamando es un bien para la sociedad, realmente. O sea, que todos debemos de estar. Y la administración, atendiendo a la ley que está, debería en lugar de poner obstáculos, pues apoyar y que hubiera ese diálogo realmente, ¿no? Que muchas veces no hay diálogo entre la administración y la familia, sino hay esa comunicación unidireccional, la familia solicitando y la administración rechazando. Entonces, no hay ese consenso, ese vamos a sentarnos, vamos a escuchar, vamos a ver cómo podemos abordar esta transformación que vuelvo a repetir, que es profunda, que es estructural, que requiere de un proceso largo, pero bueno, largo, es que eso es otra historia, es que muchas veces parece que hablamos de inclusión y que, como tú dijiste al principio, ¿no? Que es algo moderno, que es algo que parece que es innovador. A ver, que en una escuela para todo y para todas, que acogiera a todos los niños y a todas las niñas, ya se hablaba en la Declaración de Salamanca y esto estamos hablando de los años 90. Y es que estamos en el 2026 y todavía estamos con esa situación y esa preocupación de qué está pasando, ¿no? Cómo las familias viven esa angustia, ese miedo, esa incertidumbre siempre igual. Porque cogemos una mamá de ahora que está empezando su proceso educativo y cogemos a otra mamá que ya el niño es adulto, que ya pasó esa etapa obligatoria y vemos coincidencia en cómo lo vivió a nivel afectivo, a nivel emocional, esas angustias, esos miedos. Entonces, cambiar ha cambiado muy poco en ese aspecto, que sí, que se ha avanzado eso en legislación y eso, pero realmente en efectividad, en cómo realmente entendemos la escuela y cómo la estamos viviendo, se sigue repitiendo mucho dolor, mucho sufrimiento y no es justo que la escuela sea porque yo lo digo muchas veces, yo estoy deseando que mi hijo acabe con la etapa obligatoria. Después es verdad que te encuentran muchas madres, no, pues hay que apurar, cuanto más tiempo estén en la escuela, mejor, porque después hay un vacío, que es otra historia también, que habría que darle un montón de vueltas, ¿no? Y después de la obligatoria, ¿qué alternativa hay? ¿Cómo se aborda? Pero el pensar en que estos años nos está costando un montón porque es mucho sufrimiento, muchos días enteros, pues esos fines de semana sin apenas ocio, con esa presión de la escuela, como dije al principio, ¿no? De tener que estar demostrando el doble y el triple porque hay esas expectativas bajas de cierto alumnado, porque eso es otra cosa, ¿no? Y el efecto Pigmalión este que existe, de que ya viene con este diagnóstico, ya han hecho, yo ya no creo en ese alumno. Hay que creer en todos los alumnos que tiene delante y apostar por ello. Es que eso es básico.
Fíjate, por ir acabando y ir concretando en un mensaje también de esperanza, ¿no? Quizás. Sí. Vosotros, en los textos de Quererla es crearla, habláis mucho de la necesidad de articularnos, ¿no? En esta red, ¿no? Y me gustaría que habláramos de esa parte organizativa, ¿no? ¿Qué cambia cuando las familias os organizáis en vez de actuar de forma aislada? Pues cambia un montón de cosas. Para empezar, te cambia el aislamiento, ¿no? El sentirse que está sola. Cambia muchas veces esos sentimientos que muchas veces nos sentimos culpables, esa sensación de miedo, de decir que me estoy enfrentando a algo que parece que no va a llegar nunca o que parece que estoy diciendo cosas que nadie me entiende. Entonces, ver otras experiencias, otros conocimientos, enriquecernos de eso, ¿no? De las personas que ya pasaron por, como dije antes, ¿no? Crear esa genealogía de empezar desde el punto de partida en que la otra lo dejó para no volver siempre al mismo punto de salida, pues eso es muy importante y sobre todo también que evidentemente una de las cosas más importantes de esta red de apoyo es el apoyo emocional, el sentirte que te hace sentir fuerte, te hace sentir que reafirmar que lo que estás haciendo es lo justo, es lo necesario, que muchas veces caemos en la desesperanza porque como vemos que el tiempo va pasando, la vida de nuestros hijos va pasando y pensamos, bueno, ¿para qué voy a seguir la lucha si realmente esto yo no lo voy a vivir para mi hijo? Pero pensar en los que vienen detrás, porque si al fin y al cabo todo el mundo pensamos lo mismo, bueno, yo no voy a cambiar esto porque esto es algo muy largo, pero bueno, tenemos que empezar, tenemos que seguir el camino que seguro que los que vienen detrás ya eso, ya van a tener una base por la que empezar, no volver a empezar desde un principio, como hemos empezado muchas, ¿no? Entonces, Oye, el mensaje, pues, que eso, que no estamos solas, que no tenemos que luchar porque nuestro hijo pertenezca a la escuela, que la escuela ya le pertenece a todos los niños y niñas, pero que tenemos que hacerlo ver, que tenemos que crear conciencia colectiva, apoyarnos mucho, buscar alianzas, abrirnos a la comunidad, a otras entidades, hablar con mucha gente, con muchos políticos y abrirnos, ¿no? Al fin y al cabo, para que esa idea, esa conciencia de, oye, ¿qué estamos haciendo? De que todo el mundo empieza a cuestionarse realmente, pues verdad, lo que estamos diciendo antes, esa cultura capacitista que hemos heredado, que no somos conscientes muchas veces hasta que no nos lo ponen por delante, decimos, es que es verdad, se discrimina, es que es verdad, se equipara con inferioridad, pensamos en las personas, por mucho que se diga, no, somos inclusivos, sí, somos inclusivos, pero después vemos, y no estoy hablando solo de la escuela, de todos los ámbitos, ¿no? Porque ahí vemos muchas veces en las asociaciones locales, ¿no? Como prácticamente son pequeños retos realmente. Bueno, pero mira, ahí pueden participar, tienen su deporte, pero ¿por qué lo tienen que hacer de una manera segregada? ¿Por qué no están con el resto? ¿Por qué asumimos que eso es algo bueno y yo apoyo la inclusión porque apoyo ese tipo de actividades? Pues yo lo siento, pero yo no lo apoyo. Yo apoyo de que eso estén conmigo, con mi hijo, con el de mi vecina y con él. Entonces, tenemos que replantear un montón de situaciones, no solo lo que vimos en la escuela, sino en nuestro día a día, qué estamos apoyando, ¿no? Y unirnos y escuchar, sobre todo escuchar un montón y aprender de las experiencias de los demás. Eso Mercedes, ¿y es cómo esa red, cómo se construye esa red entre familias? ¿Cómo se teje cómo, no sé, imagino que hay una parte muy importante del cuidado, ¿no? Que escuchándote. exactamente. Sí. La escucha, yo creo que la escucha, todos necesitamos ser escuchados. Muchas veces no buscamos tampoco a alguien que nos diga lo que tenemos que hacer, sino simplemente sentir ese apoyo de decir, oye, que lo que tú estás diciendo tiene todo el sentido del mundo, que no estás loca, que muchas veces nos hacen pensar pues que estamos diciendo locura y lo que dije antes, ¿no? Es que las madres que no aceptan esa realidad o que no la vamos a aceptar porque esa realidad es injusta y es inhumana y la que no acepta que tú que lo estás haciendo mal eres tú, que no estás cumpliendo la legalidad. Entonces, se teje eso, escuchando mucho y creando espacios como el que te hablé, ¿no? Que quien quiera, yo le invito a quien quiera a que participe, que se bichee un poquito en la plataforma de Decidir, de quererla crearla, y hay un montón de asambleas. Y hay la asamblea de redes de apoyo que ya te digo que nos vamos reuniendo una vez al mes y ahí pues escuchamos, ponemos puntos en común, hacemos iniciativas, que ahora estamos haciendo una iniciativa muy chula que es para intentar hacer un poquito las AMPA más democráticas, más inclusivas y estamos ahí, vamos a sacar una serie de encuestas para hacerla más colaborativa, ¿no? Para que todo el mundo ponga su punto de vista y opine y de ahí pues sacar un pequeño guión como podemos también ocupar ese espacio que realmente es muy importante porque las AMPA tienen un poder importantísimo en la escuela
que se desaprovecha, hablando de recursos que tenemos y que no se utilizan. Pues ese recurso de que la escuela Lampa no puede ser simplemente para organizar fiestas y para ser un poquito el brazo ejecutor de lo que se decida en el centro, sino también para proponer, para crear alianzas, porque las asociaciones tienen más poder para crear alianzas externas con la comunidad y poder aportar para que sumen en las escuelas. En fin, que ahí estamos y surgen muchas ideas y es muy reconfortante, muy enriquecedor pertenecer a grupitos así que te hacen sentir un poquito activa y que hay esperanza. Antes de que se me olvide, voy a dejar la descripción del vídeo, los artículos de Quererlas Crearlas, la web de Quererlas Crearlas, ¿vale? Y te iba a hacer una última pregunta, que era por la necesidad de tejer redes con otras redes, ¿no? Sí, exacto. Pero me he dado cuenta de que estoy absolutamente torpe y no te he hecho una pregunta que es evidente en toda esta conversación, que es ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los padres con? Claro, pues, bueno, eso claro, o sea, es que estoy aquí y digo, hostia, te estaba escuchando y digo, ¿cómo puedo ser tan absolutamente torpe? Porque es que está en medio de esto. Entonces, sí que me gustaría que hablaras de eso. Es que eso es algo que viene también de esa cultura que tenemos enraizada y que pensamos que el cuidado recae siempre en el género femenino, y eso es algo que también tenemos que luchar, porque es verdad que la mayoría de los espacios donde nos reunimos hay siempre mayoría de madres. Es verdad que en tiempo para acá pues hay más padres participando, pero todavía recae mucho el peso del acompañamiento en la escuela, del seguimiento del niño, todo recae muchísimo en las madres, y es algo que también tenemos que ver cómo vamos incentivando y captando. Igual que tenemos que captar a las otras familias para que se involucren, para que participen, pues igualmente a los padres, que son también parte de la familia, ¿no? Claro, y fíjate, yo me lo imaginaba también con respecto al trato en las escuelas muchas veces, ¿no? Porque yo, escuchándote, esa idea que tú decías, es que muchas veces es como que somos unas locas, que queremos la inclusión. Sí. Me parece que hay como una condescendencia muchas veces ahí, pues como muy machista, ¿no? Y creo que está ese bien paternalismo también. De, bueno, sí. Vale, ya vemos lo que hacemos con tu casa, a lo mejor sí. No es el mismo trato cuando es... Sí, totalmente. Es lo que me llegaba escuchándote, por eso sí, sí. Bueno, pues nada, Mercedes, yo imagino que la pregunta que se nos queda en el aire, que pues claro, que hay que tejer, ¿no? Redes con otras redes, pero sé que te tienes que ir, que vamos con prisa. Y nada más, me gustaría agradecerte muchísimo el rato que has compartido conmigo. Me parece que es una conversación como muy interesante y muy necesaria, y una perspectiva que hay que poner encima de la mesa. Y nada más, aparte de darte muchísimas las gracias, si quieres decir algo, quieres comentar algo que se nos quede en el tintero, pues un espacio. Hombre, en el tintero quedan un montón, porque para hablar cosas de estas es verdad que necesitaríamos un montón, pero es bueno que se creen estos espacios, que sigamos eso, escuchando y cambiando de opinión y pensando, bueno, pues es verdad, yo esta perspectiva no la había entendido. Y eso es enriquecedor, ¿no? Y que yo te doy las gracias, porque ha sido un placer estar este ratito contigo. Y que hablando de redes, pues fíjate, Quererlas Crearlas ya no es algo estatal, Quererlas Crearlas ya ha cruzado el charco. Hace poco estuvieron una delegación de aquí de Quererlas en Paraguay, en Asunción, que hicieron un congreso bestial, donde participaron 9 países, hablando de eso, de inclusión, de cómo podemos abordar la inclusión, y se trajeron muchas propuestas. Hace poco también estuvimos en el congreso, un workshop en Madrid, que no es un congreso en sí, sino ahí se va a trabajar, grupos de trabajo para analizar la situación en la que estamos viviendo, cómo están las escuelas, y proponer propuestas al ministerio, ¿no? Que eso fue muy interesante, de directamente proponer ahí a dónde está el foco de la política, como dijimos antes, ¿no? Que la política muchas veces no está contribuyendo, para que sea consciente de que no somos 4 madres, no son 4 profesionales, sino que hay ya una comunidad muy potente, muy importante, que está luchando, que está trabajando, que quiere visibilizar este movimiento, y que tenemos que ir sumándonos, porque somos un montón. Y lo que dijimos al principio, cuando somos un montón, la administración se asusta y dice, oye, que esto hay que escucharlo y esto hay que tenerlo en cuenta, y vamos a ponernos al lío, a ver si transformamos cositas. Nos dijeron que la educación no tiene ideología, que la pedagogía es solo método, pero todo lo que ocurre en el aula, los discursos que vemos en las redes o en los medios, son formas de tomar partido en la batalla cultural educativa. Pedagogía de Contrabando es un espacio para hablar de poder, de ideología
y de escuela pública, sin permiso, sin anestesia. Porque cuando la pedagogía molesta, normalmente es que está diciendo algo que importa.